A ver, vamos chicochas. A ver, en la clase anterior habíamos hablado acerca de lo que era la hidrosfera. Hemos visto qué cosa, hemos visto la clasificación de las aguas, la distribución de las mismas, hemos visto océanos y nos habíamos quedado en el mar peruano, ¿correcto? Cuando habíamos hablado acerca del mar peruano, hemos determinado que el mar peruano puede ser una parte del Océano Pacífico que bañaba las costas del territorio peruano. Y también a la vez este mar peruano tenía particularidades, tenía sus propias características, temperatura, hemos hablado del color, etcétera. En este caso, lo que vamos a proseguir es solamente con los dos puntos que nos faltaba y seguimos avanzando con la temática de hidrografía y hoy día lo terminamos todo lo que es hidrosfera. ¿Ok? Vamos. En este caso, vamos a hablar acerca de las corrientes. ¿Qué corrientes? Corrientes marinas. A ver. Cuando nosotros hablamos acerca de las corrientes marinas, en el territorio peruano nos dice que hay dos corrientes que van a influenciar sobre aspectos como climáticos, aspectos hidrológicos en el mar peruano y en la costa peruana. Una corriente que va de sur a norte, llamada la corriente de ¿qué? La corriente de Humboldt, ¿correcto? Humboldt. O también llamada corriente ¿qué? Corriente peruana. Correcto. Puedes llamar corriente de Humboldt o corriente peruana. Esta corriente de Humboldt tiene un recorrido ¿de dónde? De sur a norte. ¿Desde dónde se llama? Se llama corriente peruana desde Valparaíso. ¿Dónde está Valparaíso? En Chile. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta este punto de aquí. ¿Cómo se llama ese punto? Se llama península. ¿Península de qué? Península de Illescas, correcto. En la península de Illescas, exactamente en qué parte, profesor? En punta. ¿Punta qué? Punta Agujas. Agujas, profesor. Illescas es donde se va a desviar esta corriente hacia la mano ¿qué? Hacia la mano izquierda. En este caso, siguiendo el efecto Coriólisis de la Tierra. Correcto, el efecto Coriolis nos dice que va a determinar esa desviación. Ahora, profesor, corriente de Humboldt se va a llamar desde Valparaíso hasta Punta Agujas, pero es la misma corriente que está circulando acá, se llama la Gran Corriente de América del Sur. En este punto, ¿cómo se llama esta corriente? Esta corriente se llama la Gran Corriente Ecuatorial del Sur. Correcto. Cuando desciende a Australia, aquí se le va a denominar corriente australiana. Correcto, australiana. Y cuando va de Australia hacia Valparaíso, acá se le dice corriente austral. Correcto, austral. En este caso, nos está diciendo que es la misma corriente, sino con distintas denominaciones de acuerdo a su ubicación. Recuerda, corriente de Humboldt de Valparaíso hasta la península de Illescas. Correcto. Ahora, esta corriente va a afectar las condiciones tanto climáticas, ¿de qué partes, profesor? De la costa central, profesor, y de la costa sur. Correcto, ya sabemos esto. ¿Eh? ¿De dónde a dónde va la costa central? De la península de Illescas hasta la península de Paracas. Correcto, la costa sur de Paracas hasta la frontera con Chile. Nos dice que estas condiciones climáticas del sur y del centro de la costa peruana van a ser influenciadas netamente ¿por quién? Netamente por la corriente de Humboldt. Profesor, ¿qué características tiene? Vamos a ver. En este caso nos dice que la corriente de Humboldt arrastra. ¿Qué cosa arrastra, profesor? Arrastra aguas. ¿Qué aguas? Muy bien, aguas frías. ¿Generadas por quién? ¿Generadas por quién? Por el fenómeno de afloramiento. Eso lo hemos hablado, el afloramiento. Ya sabemos qué es el afloramiento. Al arrastrar aguas frías, lo que va a determinar en este sector, tanto central y sur, nos dice que va a determinar la condición climática. ¿Qué clima va a formar, profesor? Un clima subtropical. Tropical. Todavía le dicen subtropical árido, ¿verdad? En tal sentido, ¿cómo se determina eso? Por la ausencia de precipitaciones. Por eso cuando uno va a la costa, te vas hacia Lima, entras a la Panamericana, miras ambas partes, todo es arenal, todo es desértico, ¿correcto? Ese clima subtropical es determinado en base a las corrientes o a la corriente de Humboldt, ¿correcto? Ahora, profesor, si nosotros hablamos desde ese punto, ¿qué determina eso? La formación.
¿Formación de qué, profesor? Forma nubes. ¿Qué tipo de nubes, profesor? Las nubes estrato. ¿Recuerdan las nubes estrato de la costa? Claro. Esas nubes estrato básicamente son esas nubes que permanecen en la costa peruana, en Lima, Ica, toda la parte central y sur, que no se despeja casi en todo el año. Por eso la costa peruana siempre está nublada. ¿Pero genera lluvias? No, no genera lluvias, genera escasez de precipitación. En tal sentido, como no hay precipitaciones, por eso es desértica. Por eso va a generar escasez de qué, profesor? Escasez de precipitaciones. Precipitaciones. Correcto, escasez de precipitaciones. ¿Qué más, profesor? Nos dice que esa parte también va a generar la escasez. ¿Escasez de qué, profesor? Escasez de vegetación. Correcto, vegetación. Ahí está. Va a haber pocas plantas en la costa central y sur. Además de ello, nos dice que la corriente de Humboldt va a generar, ¿qué cosa? Formación. ¿Formación de qué, profesor? Formación de las lomas. ¿Qué eran las lomas, profesor? Las lomas básicamente eran terrenos altos, los cuales se plagaban de vegetación a través de la humedad. ¿Cómo, profe? No te entiendo. Miren aquí, yo tenía esta parte, ahí está, profesor, tengo todas esas partes altas. ¿Qué sucedía? Aquí tenía al mar, ¿correcto? Ahí está. Esta de acá formaba, ¿qué cosa? Las nubes estrato. Estas nubes estrato pasaban a sentarse sobre estas lomas, sobre estos lugares altos y se humedecía. Estos de acá eran como esponjas que le chupaban toda la humedad y en consecuencia todo en esta parte, ¿qué cosa va a pasar, profesor? Se va a plagar ¿de qué? De árboles, se va a plagar de vegetación. ¿Y eso qué viene a ser, profesor? Eso simplemente viene a ser una loma. Correcto, en tal sentido, las lomas son terrenos altos que se cubren de vegetación gracias a las nubes estrato. ¿Correcto? Vamos a tener ¿qué cosa más, profesor? Nos dice que esto genera... ¿Qué cosa genera, profesor? Genera la inversión. Inversión. ¿Qué inversión, profesor? Inversión térmica. Correcto, térmica. ¿Qué cosa era esto, profe? Fácil, ¿verdad? Nosotros hemos visto en este caso lo siguiente. Punto A, punto B. Pregunto, ¿dónde debe haber más temperatura? ¿En A o en B? En A. Aquí debe haber mayor temperatura y aquí debe haber menor temperatura. Eso es lo normal, correcto, eso es lo correcto, esto es lo que debe pasar. Pero ¿qué sucede en la costa? Mira acá, se plaga de nubosidad, así como ahora estaba pasando en la mañana, estaba totalmente nublado. ¿Qué pasaba? Fácil, profe, lanzaba el gringo sus rayos, ¿entraban? No, eran rechazadas, eran reflejadas. En consecuencia, profesor, ¿qué sucede? Cuando no entra el sol, ¿qué pasa acá? Sientes frío. Acá, ¿qué pasa? Desciende la temperatura y en la parte alta aumenta la temperatura. Por eso cuando uno va en invierno a la costa, por ejemplo, te vas al centro de Lima, 16 grados, frío está haciendo. Te vas a Chosica a las 10 de la mañana, 30 grados, está recontra caliente. Mira qué pasó. Donde debe de haber más temperatura, hay menos. Y donde debe de haber menos, hay más. Se invierte. Por eso a eso se llama inversión térmica. ¿Quién lo determina? Las nubes estrato. ¿Cómo se forman las nubes estrato? A través de la corriente de Humboldt. En tal sentido, vamos a tener esas condiciones tanto climáticas que se van a desarrollar en la costa central y costa sur. ¿Correcto? Vamos. Profe, vamos a hablar de la siguiente corriente. ¿Qué corriente, profesor? Esta corriente es llamada corriente El Niño. Correcto, corriente del Niño. ¿De dónde viene esto, profesor? Esto viene desde el Golfo. ¿Qué Golfo, profesor? Golfo de Guayaquil. Correcto, Guayaquil. ¿Dónde está eso? En Ecuador. Nos está diciendo que este va a tener un recorrido de norte a sur. Correcto, de norte a sur. Esto en cambio de sur a norte. Profesor, esta corriente, igual que la corriente de Humboldt, se van a desviar en la península de Illescas. Correcto. Ahora, ¿qué características trae esto? Nos dice que esto arrastra. ¿Arrastra qué? Arrastra aguas. ¿Qué tipo de aguas? Aguas cálidas. Correcto, aguas cálidas nos está diciendo. Allá. Al arrastrar aguas cálidas,
lo que va a determinar es la condición climática del sector norte. Recuerda que esto es la costa norte. ¿Qué departamentos recorre? Tumbes y Piura. Correcto. ¿Qué nos está diciendo? Va a presentar un clima. ¿Qué clima, profesor? Semitropical. Correcto, ahí está. Esa condición le va a dar a la parte norte. Profesor, ¿qué más? Esto de acá va a formar. ¿Forma qué cosa, profesor? Forma nubes. ¿Qué tipo de nubes? Nubes nimbus y cumulonimbus. Correcto, nimbus y cumulonimbus. ¿Esto qué genera? Profesor, abundantes. ¿Abundantes qué? Abundante. Abundante. ¿Qué cosa, profesor? Precipitación. Profe, si hay abundante precipitación, por obvias razones, aquí nos dice que se va a dar abundante. Abundante. ¿Qué cosa, profesor? Vegetación. En tal caso tendríamos eso, abundante precipitación y abundante vegetación. Esto de aquí nos dice que rompe. ¿Con qué, profesor? Rompe con la inversión. ¿Qué inversión, profe? Inversión térmica. Quiere decir que aquí se corrige. Quiere decir, como ya no hay estas nubes, abajo hace calor y arriba hace frío. Se corrige, se normaliza. En tal sentido, tendríamos eso respecto a las corrientes marinas. Muy bien, eso sería respecto a ese punto. Vamos a pasar ahora a desarrollar el famoso fenómeno. Fenómeno. ¿Qué fenómeno, profesor? El niño. ¿Correcto? Niño. Sus siglas en inglés, ¿cómo se llama? ENSO o ENOS. Correcto. Oscilación del sur, el niño. Eso significa ENSO. Correcto, son sus siglas en inglés. Ahora, ¿qué es el fenómeno el niño? Fácil concepto. Nos dice que el fenómeno el niño es el calentamiento anormal. ¿De qué, profesor? De las aguas. ¿Aguas de dónde? Del mar peruano. Mar peruano. Profe, mira, ¿se recuerdan cuánto era la temperatura promedio del mar peruano? ¿Qué? ¿30 y tantos? ¿Tú estás enfermo hoy? 18 a 19 grados centígrados, ¿correcto? Profe, mira, podemos decir 19 grados, ¿correcto? Otros hablan de 18, ¿estamos? Esta es la temperatura promedio del mar peruano. Esto es normal en el mar peruano. Ahora, cuando esta temperatura del mar peruano sube, vas a estar en fenómeno El Niño. Ahora, dependiendo de los grados que vaya a subir, vas a tener desde un niño moderado hasta un niño extraordinario. Por ejemplo, en el 2017, el mar peruano alcanzó 30 grados centígrados, o sea, fuerte, que se ha elevado. ¿Y qué te genera? Te va a generar algunas consecuencias. Por eso, si nosotros hablamos del fenómeno del niño, esta temperatura del mar peruano, cuando sube, vas a estar en fenómeno. Ahora, ¿por qué motivo se da? Vamos a hablar acerca de las causas del fenómeno del niño. Las causas del fenómeno del niño van a ser dos. ¿Cuáles, profesor? Dos principales en este caso. Vamos a tener en este sentido, ¿qué cosa? Vamos a ver lo siguiente. Aló. Sí, Cholo, estoy trabajando. Te llamo a las 2, pero ¿ya estás en Ayacucho ya? Oye, papu, ¿a qué hora te vas a ir? Oh, pero vamos a coordinar eso, porque yo tengo que llegar a la próxima semana. Justo ya le llamé señora de ¿cómo se llama? Del pata que está allá, de parado, dice, está de directora. Y ya le llamé, ya ayer estaba, fui y no estaba, pues sí, me está dando plazo para incorporarme el día lunes. Sí me dijo eso, por eso yo le he dicho, profesora, esto, ya, y me dijo, el día viernes no va a haber nada, me dijo.
No vas a hacer nada, solamente voy a preparar algunos documentos y puedes incorporarte el día lunes. Tres días después, después, 3 días después, ajá. Ya. Por eso el lunes normal voy a incorporar cholo. Lo que necesito es saber a dónde llegar, porque voy a comprar. Más bien me dices una cosa. Te voy a llamar. Allá en San Miguel venden muebles. Puta, de acá tendré que llevar, pero ¿cuánto estará el transporte, pecholo? Por eso te digo, la cosa es que tengo que asegurar contigo ya. El lunes vas a estar ahí, ¿no? ¿O te vas a ir? Pero volverás el domingo. Ya, coordinamos, cholo. Te llamo más ratito. Estoy chambeando, pecholi. Ya, cholo. Ya, cholín. Ya, ya, ya. Chévere, chévere. Y a ver, chiquitos. En tal caso, a ver, causas A. ¿Por qué motivo el mar peruano se calienta? Vamos a ver solamente dos motivos y es fácil de entenderlas. Primero, primera causa nos dice que viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el debilitamiento. ¿Debilitamiento de qué, profesor? Debilitamiento de los vientos. ¿Qué vientos, profesor? Alisios. Correcto, vientos alisios. Segunda causa, te dice que se da la inversión. ¿Inversión de qué? Inversión de presiones. De presiones. ¿Entre quiénes? Entre, muy bien, Sudamérica. Sudamérica. ¿Y quién, profesor? Indonesia. Indonesia. Allá, profe. Estas son las dos causas más importantes, más relevantes para poder o para que se pueda dar el fenómeno El Niño. Miren, yo necesito concepto, y esto ya lo hemos visto, ni para que me digan que no, como que cuando enfermos. A ver, miren aquí, yo te pregunto, a los vientos alisios también, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice a los vientos alisios? Bien, muy bien, señorita. ¿Vientos de qué? Vientos del este. ¿Cómo es eso, profesor? Recuerda esto, Este lugar es el este y esto es el oeste. Si a los vientos alisios le dicen vientos del este, quiere decir que estos vientos soplan en esa dirección, de este a oeste. Mira qué sucede en esta temporada de verano. Mira qué pasa. Aquí en la costa se van a formar nubes. Correcto, es el mar peruano. O sea, aquí en la costa se van a formar nubes. ¿Estamos? Lo mismo, estoy graficando. Se recuerden que esta vaina es el Perú. Listo, ¿estamos? Claro, eso es el peruano. Muy bien, mira enfermo. Ahora, si los vientos soplan para allá, ¿qué sucede? Este viento va a ser arrastrado hacia esta parte. Esto de aquí es Indonesia. ¿Qué pasa en Indonesia? Se precipita. Y en la costa, ¿qué pasa? Simplemente se despeja. Por eso en la costa, básicamente, en verano, hace calor de miércoles. Ahora mira acá, todas estas nubes que nos sacaron la miércoles desde la madrugada, el día de hoy, pregunta, ¿de dónde viene? ¿Del mar peruano o del Atlántico? Del Atlántico. Mira aquí, es lo mismo que estoy haciendo. Aquí en el Atlántico, niño, y aquí en el Pacífico vamos a tener. Si los vientos soplan para este lado, todo es arrastrado. Todito es arrastrado en esa dirección. Mira aquí, esta es la cadena occidental. Yo no lo he hecho en vano esto. La cadena occidental es de este tamaño. Es la más grandaza. ¿Correcto? No, alta. Alta, alta. Por tamaño, mira, occidental, central, oriental. ¿Quién es la más bajita? Oriental. Mira, si esto arrastra para este lado, esto es como una barrera. Cuando arrastra esta nube, llega a esta cadena y esas nubes se amontonan aquí. Ya, profesor, no pasa a la costa.
Y por eso aquí en la sierra, en esta temporada, lluvia como miércoles. Y en la costa está despejado. Correcto, hace calor de miércoles. ¿Te das cuenta? Por eso cuando vas a Lima, ahorita, calorzazo. Vienes de allá, lluviaza. Listo, o sea, chirizazo, ya va acá. En tal sentido, esto es normal. Me dejo entender. Esto es normal, así debe funcionar. Esto es así. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a las causas. Debilitamiento de los vientos alisios. O sea, te está diciendo que no hay esta vaina. Ya no hay viento allí. Se debilita. ¿Correcto? ¿Qué más te dice? Inversión de presiones entre Sudamérica e Indonesia. Quiere decir, si esto era frío y esto era caliente, por eso sopla de frío a caliente los vientos, de frío a caliente, está soplando así, esta vaina ya no va a soplar así, sino va a soplar para este lado. Esto se va a volver caliente y esto se va a volver frío, de frío a caliente. Si sopla, mira ahora, ¿qué pasa con esta nube? Llega a la costa. ¿Y en la costa qué va a pasar, profesor? Lluvia como miércoles, inundaciones, por eso se lleva tu vaca, tu carnero, tu casa. Ahí está, huaicos como miércoles. Ahora, ¿qué pasa en la sierra, profesor? No hay, sopla para allá y sequía. Por eso en la sierra no hay lluvias, ausencia de lluvias. En este caso, eso es fenómeno El Niño. Ahora, sus consecuencias, ya sabes, ya. En la costa, inundaciones, pérdidas económicas, pérdidas de infraestructura. En las sierras, sequías. ¿Qué hay? No hay desarrollo de la agricultura. Se echan a perder cultivos. Listo, chayam chay. Como se calienta el mar peruano, los pececitos de agua fría fugan hacia Chile. Recuerden que hay peces que son netamente de agua fría, la anchoveta, la sardina. Esos se van para Chile porque Chile sigue manteniéndose frío. Me dejo entender. Y de acá ingresan peces de agua cálida. Me dejo entender, como por ejemplo el perico, el lenguado, va a abundar peces de agua cálida. Aparte de eso, nos dice que hay cosas positivas, como por ejemplo la recuperación de la napa freática en la costa. ¿Qué era la napa freática? Aguas subterráneas, me dejo entender. En tal sentido vamos a tener, obviamente en la sierra va a haber en este caso se va a ver perjudicada básicamente por la ausencia de precipitaciones. ¿Correcto? Listo. En tal sentido, eso sería fenómeno El Niño. Listo, niñito, tenemos eso. Pasemos ahora a desarrollar nuestro temita. Los ríos. Correcto, vamos. ¿Qué cosas son los ríos, profesor? A ver, nos dice que los ríos es el conjunto de qué? Conjunto de aguas. ¿Qué aguas, profe? Aguas lóticas. ¿Correcto? ¿Recuerdan esto? ¿Qué eran las aguas lóticas? Muy bien. Eran todas aquellas que se encontraban en movimiento. Movimiento. ¿Por qué se mueven, profe? Movimiento, ¿por qué? Por la pendiente. Cuando yo te hablo de pendiente, ¿de qué te estoy hablando? Desnivel, de una zona alta a una zona baja. Quiere decir, de arriba hacia abajo los ríos se van a desplazar, se van a mover. En todo caso, depende mucho de qué, de la pendiente. Ahora, ese movimiento por la pendiente es desarrollado. ¿Por quién, profesor? Por la gravedad. Correcto, gravedad. En tal sentido, a pura gravedad, el río se va a desplazar. ¿Estamos? Obviamente, ¿quién determina la pendiente? Al tener pendiente, la gravedad funciona y jala hacia las partes bajas. ¿Correcto? Listo. En tal sentido, profesor, vamos a tener eso. A ver, si nosotros hablamos, ¿cuál es la ciencia que se encarga de estudiar a los ríos? La ciencia que se va a encargar es la potamología. Correcto, en otros textos también está como fluviología. ¿Correcto? Listo. Potamología o fluviología es la ciencia encargada de estudiar a los ríos. Vamos. En tal sentido, ya sabemos qué cosas son los ríos.
Ahora, profesor, vamos a hablar acerca de qué, acerca de las partes o elementos de qué, elementos de los ríos, partes o elementos de los ríos. Vamos, profe, vamos a tener en primer lugar, uno, ¿a quién yo tengo? Voy a tener al origen. Cuando nosotros hablamos del origen de un río, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente del lugar. ¿Lugar de qué? Lugar de nacimiento. ¿De quién? De un río, obviamente. Yo te pregunto, ¿dónde nace un río? ¿De su mamá me vas a decir seguro? Ah, ya, profesor. En todo caso, un río puede nacer de diversas maneras y de diversas formas, ¿verdad? Ah, ya, profe. En todo caso, depende de cómo vaya a nacer el río, simplemente vamos a tener esta parte. Ok, mira esto. Si nosotros hablamos de un río o de su nacimiento de un río puede nacer de diversas formas en este caso. Por ejemplo, profesor, un río puede nacer a partir de qué? Del derretimiento de los glaciares. Pues, profesor, si se derriten los glaciares, básicamente su origen estaría ahí y se diría que es de origen ¿qué? De origen glaciar. Ah, ya, profe, en todo caso, ¿puede nacer del derretimiento de los glaciares? Sí. Ah, en todo caso, si nace del derretimiento de los glaciares, su origen es de origen glaciar, ¿correcto? Si nace del derretimiento de las nieves, su origen es de origen nival, ¿correcto? Nival. Profesor, si un río nace del desagüe de un lago, su origen es lacustre. Profesor, si un río nace de afloramiento de agua de un manantial, su origen es freático, subterráneo, ¿correcto? Si un río nace de otro río, su origen es fluvial, correcto, río de otro río. Profesor, si nace de las lluvias, su origen es pluvial. Correcto, en todo caso, mira, el origen de un río puede ser múltiple, muy variado, depende de dónde nazca, se le va a decir un origen. También se pueden mezclar estos orígenes, por ejemplo, puede nacer de un glaciar, de un nevado y de la lluvia, sería origen mixto. Profesor, ¿cuál sería? Glacio niveo pluvial. Puede ser glacio lacustre pluvial. Puede ser glacio lacustre fluvial. Glacio freático pluvial. No lo sé cómo miércoles se mezcle. La cosa es mixta. ¿Estamos? En tal sentido, estos son orígenes primarios. ¿Listo? En tal sentido, ahí está el origen de un río. Vamos, dos. Voy a tener, ¿a quién? Voy a tener al cauce. El cauce también le dicen lecho. También le dicen madre. También le dicen alveo. Correcto. Profesor, ¿qué es el cauce? Simplemente te dice que es el canal por donde, ¿qué cosa, profesor? Por donde discurre. Discurre, ¿qué cosa? El agua de un río. El agua. ¿Listo? Profe, ¿cómo es eso? A ver, miren, si nosotros hipotéticamente le chupamos, ¿cómo te gusta la chupa? Está rico. Ese tutor, su anís del tutor está rico. Vamos, mira aquí. En este caso, a ver, si nosotros le chupamos el agua a un río, obviamente, no otra chupada, no seas palomía. También, bueno, si te gusta esa vaina, no, yo no tengo por qué, no prejuzgo a las personas. Solamente que no te me acerques, maldito. A ver, en este caso, si nosotros hablamos desde esa parte, ¿qué cosa tenemos? Mira, yo le voy a dejar sin agua a un río, lo voy a secar, sequito lo dejo. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un canal, una cavidad. ¿Me dejo entender? Este canal, por donde va a ir el agua, se llama cauce. Solo el canal.
¿Me dejo entender? Solo la cavidad, la zanja, si quieres llamarlo, pues. En tal sentido, eso se llama cauce. Correcto, por eso se le dice cauce, lecho, madre o alveo. Lecho, ¿por qué? Porque sobre esta se recuesta el agua. Me dejo es su cama. Por eso hay lecho matrimonial. ¿Qué es el lecho matrimonial? Ay, a la cama, listo. El lecho matrimonial, ahí se va a recostar, ahí se va a acostar el agua. Y ahí se va a desplazar. Ahora le chupamos, por ahí va a chorrear, excelente. Muy bien, ahora le chupamos todito el agua, va a quedar ese canal, eso se llama cauce. ¿Ya? Ahora, mira, esto es solo criterio. Cuando yo veo un río seco, sin agua, sin nada, voy a encontrar que ese río o el agua de ese río ha desgastado más por un lugar o no. Sí, por este lugar ha desgastado más. Va a dejar una línea, allá profesor, una rayita por donde ha dejado un surco con mayor profundidad. Ese punto, ¿cómo se llama? 3 se llama talhueca. Correcto, talhueca. También le dicen qué cosa vaguada. Talhuec o vaguada, chicos, ¿ya? Talhuec o vaguada. Mira esto. Si nosotros hablamos desde esa parte, yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener lo siguiente. Talhuec o vaguada. Canal por donde, en este caso, ¿qué es? Se le define como la parte ¿qué? Parte más profunda. ¿De qué, profesor? Profunda. ¿Del qué? Del cauce. Correcto, del cauce. Ahí está. El cauce, esa es su parte más profunda. Viene a ser el talhuec. Correcto. También se le dice línea media que une los extremos del cauce. Fácil, mira acá. Yo tengo este extremo rojo y voy a tener este extremo azul. ¿Dónde se están uniendo esos dos extremos? En el talhuec. Por eso, línea media que une los extremos del cauce. Correcto. Esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque esto de acá nos dice que sirve para separar territorios. Por eso se dice que es límite. ¿Límite qué? Límite fronterizo. ¿Entre quiénes? Entre un territorio y otro territorio. Yo no he dicho país, ¿ah? Muchos dicen límite fronterizo entre un país y otro país. No necesariamente. Puede ser un centro poblado, puede ser un distrito, puede ser una provincia, puede ser una región, puede ser un país. ¿Me dejo entender? No necesario, puedes ir de chiquito a grande. Por ejemplo, a ver, hablando de la provincia de Huamanga. La provincia de Huamanga tiene límites ¿con quiénes? Con Huanta, tiene límites con Cangallo, tiene límites con Vilcas Huamanga. ¿De dónde a dónde yo digo que es Vilcas Huamanga? ¿De dónde a dónde digo que es Huamanga? A partir del Talhuec. ¿Qué río lo separa? El río Pampas. Correcto, el río Pampas es el que limita. ¿Me dejo entender? En tal sentido, vamos a determinar que el río Pampas es el que va a estar estableciendo el límite. Profe, facilito para que no te vayas tan lejos. Por ejemplo, el mirador Acuchimay estamos acá. Todo esto es Huamanga, ¿sí o no? El mirador Acuchimay, ¿en qué distrito está? Carmen Alto. ¿En dónde estamos? En el distrito de... no, yo he dicho, todo esto es Huamanga, es la provincia. Pregunto, ¿qué distrito? Ayacucho. Estamos en el distrito de Ayacucho. Para ir de dónde a dónde yo sé si es Carmen Alto, no miro sus letreros. Claro, el río Alameda. El río Alameda para el fondo, para hacia ese lado es Carmen Alto y para hacia este lado es Huamanga, Ayacucho mejor dicho. ¿Correcto? En tal sentido, no es solo países, puedes ir territorios pequeños hasta territorios grandes. ¿Correcto? 4. ¿Qué voy a tener? 4, profesor, voy a hablar acerca del caudal. Correcto, no te confundas cauce con caudal. ¿Caudal qué es, profesor? También llamado débito, ¿correcto? Caudal o débito. Nos dice que el caudal simplemente es la cantidad. ¿Cantidad de qué? Cantidad de agua. De agua o volumen también de agua que va, ¿en dónde, profesor? Va en el cauce. Correcto, cantidad o volumen de agua. Es el espacio que va a ocupar, pues chicos, el caudal en el cauce. ¿Correcto? Vamos. Profe, si nosotros hablamos del caudal, vamos a entender lo siguiente. A ver, nuevamente, dibujemos nuestro hueco. Ahí está, profesor, nuestro huequito. Listo. ¿Quién es ese huequito? Este es el cauce, no otro hueco y enfermo.
Estamos, listo. Profe, ahí está. Yo voy a tener al cauce. No me está diciendo cuánta agua es. No me importa lo que haya. Lo que vaya a llevar la cantidad de agua, eso es el cauce. No me interesa si es bastante o es poquito. Voy a suponer que va hasta aquí el cauce. ¿Correcto? Ahí, profesor. Esto es el caudal. ¿Qué te está diciendo? Cantidad o volumen de agua que va en el cauce. Puede ser más, puede ser menos. No importa eso. ¿Correcto? Ahora, lo que sí nos va a importar acá es que vamos a ver que la cantidad de agua de un río, ¿de qué depende? O sea, ¿cuándo un río puede llevar bastante agua o poquita agua? Claro, cuando llueve, ¿sí o no? Cuando llueve un río lleva bastante agua y cuando no llueve, poquita agua. Por eso hay dos clases de caudal. Vamos a tener a la famosa crecida, también le dicen avenida, y vas a tener al estiaje, o también le dicen vaciante. Correcto, vaciante. Allá, profesor. ¿Qué es crecida? Básicamente se dice que es el máximo caudal. ¿Correcto? Es cuando lleva bastante agua el río. Está en crecida, dice. Y estiaje es el mínimo caudal. ¿Correcto? Listo. Máximo y mínimo caudal. En tal caso, profesor, tenemos eso, dos clases. Crecida, cuando lleva bastante agua, lleva al tope, y estiaje, cuando lleva poquita agua. Ahora mira esto, Yo te pregunto, en el Perú los ríos dependen de las lluvias. Pregunta, ¿cuándo o en qué meses llevará bastante agua? Claro, va a llevar entre los meses de enero a marzo, niño. Aquí es donde llega bastante agua, marzo. ¿Correcto? Y profesor, el mínimo de abril, ¿a qué? A diciembre. Diciembre. Mira, todo este mes más que se viene, va a seguir lloviendo y el agua se va a llevar, va a seguir llevando bastante agua. A ver, fíjate, por eso te digo, nos miramos al río Alameda, el río Alameda ahorita lleva bastante agua. Si tú te vas al mes de junio, poquita agua, porque no hay lluvias. En tal sentido, por eso nos dice, la crecida y la avenida depende de las lluvias. Esto de acá, ¿cómo se determina? Se determina en base a las fechas de presencia de lluvia y ausencia de lluvia en el territorio peruano. ¿Correcto? Listo. Entonces eso sería respecto al caudal. Vamos, voy a tener 5. ¿Qué voy a tener, profesor? Vas a tener, en este caso, aparte del caudal, vamos a hablar acerca del régimen, ¿correcto? ¿Qué es el régimen de un río? Nos dice que es la variación ¿de qué, profesor? Variación del caudal. A lo largo ¿de qué? Largo de un año, ¿correcto? O sea, ¿qué te está diciendo? Yo aquí me voy a sentar, voy a observar al río Alameda, cómo varía su caudal a lo largo del año. Observando eso, voy a decir de qué tipo de régimen es. A ver, vamos. Nuevamente, dibujemos, ¿qué cosa? Dibujemos nuestro huequito. Ahí está, profesor, nuestro huequito. ¿Qué es el huequito? Ya sabes, ¿verdad? Ya sabes en este caso. Es el cauce. Mira, yo te digo, depende de la temporada. Por ejemplo, voy a suponer, en época de estiaje, o sea, cuando no hay lluvias, un río X, no me importa qué río, solo estoy diciendo un río X, va a llevar hasta aquí su caudal. ¿Correcto? Ese es su caudal, en estiaje. En época de crecida llueve, este río aumenta su volumen, su caudal. ¿Varió o no varió? Sí. De aquí lo que llevaba ahora subió aquí y baja aquí, sube aquí, a lo largo de un año va variando en ese nivel. Correcto. Ahora, si yo veo, se nota la variación, bueno, lo dejo a tu criterio. Ahorita vas a ver si es fuerte o es baja la variación. Ese es el primer ejemplo, varía en ese punto. Ahora yo voy a tener, en época de crecida, otro río lleva hasta ahí su caudal. ¿Correcto? Es otro río ya. Y en época de estiaje desciende hasta aquí su caudal. Ah, ya. En todo caso, no lleva agua, pero poquita. Estoy siendo claro.
En todo caso, mira, en el primer ejemplo que variaba de aquí hasta ahí, ¿es fuerte? No, pero en el segundo ejemplo, sí. Cuando no varía mucho, este río es llamado río de régimen regular. En cambio, si varía fuerte, es un río de régimen irregular. En todo caso, ¿qué digo que es un río de régimen regular? Es aquel río que no varía mucho su caudal, tanto en crecida o en estiaje. En cambio, un río de régimen irregular es el que varía fuertemente o notoriamente su caudal en crecida y en estiaje. En crecida lleva bastantote y en estiaje lleva mínima cantidad. En tal sentido, ejemplo de irregular, profesor. Irregular. ¿Que a quién tenemos? Claro, por ejemplo, el río Rímac. El río Rímac es de régimen irregular. Profe, en todo caso, si nosotros hablamos, ese río en esta temporada de lluvia hasta quiere desbordar. Sí, se quiere llevar. Hace poquito estaba por desbordar el río Rímac. Profe, pero en mes de junio, julio, lleva poquita agua. Por eso es irregular. El Amazonas lleva casi la misma cantidad de agua todo el año. Por eso es de régimen regular. En tal sentido, ríos de régimen regular e irregular. Profe, 6. ¿Qué voy a tener? Desembocadura. Cuando tú hablas de la desembocadura, ¿qué es la desembocadura? Simplemente te dice que es la parte final de qué, profesor, final de un río, Quiere decir que aquí es donde termina un río. No te está diciendo a dónde va el agua de un río, eso es otra cosa, a dónde va el agua, eso es otra cosita. Acá solamente estamos hablando de dónde va a terminar el agua de un río, en este caso el río. En este caso vamos a tener dos clases. A ver, como profesor, allá voy a tener en este sentido. Ahí está. Ahí está. Profe, no me importa dónde. Voy a suponer ahora que es qué cosa que va a terminar en el mar. ¿Correcto? Ahí está ese río. Desciende. Ahí está. Profe, mira acá. Este río arrastra todas esas aguas. ¿Correcto? Está arrastrando esas aguas. Ahora al ingresar al mar lo va a hacer por todo ¿qué? Por todo ese canal. Listo, no me importa cómo esté desembocando. Solamente estamos viendo que está ingresando por un solo canal. ¿Correcto? Ahora mira esto. Yo voy a tener otro río. ¿Qué? ¿Qué ha dicho ese huevón? Ah, ya, ¿desde cuándo está copiando? Que no copie, quítale ese cuaderno ya. Recién está y por la web a última hora no es. Te conviene, hijito, que copie recién. Claro, igual a mí también me conviene que no copien. Claro, tengo más chamba. Claro que sí. Ya saben eso, hijito. Ahora mira, la diferencia acá viene. Lo siguiente. Este río, cuando entra, lo hace por un solo canal. Entra todito. Su desembocadura es esto y lo hace por un solo canal. Pero en cambio esto no, mira. Entra por 3 canales, se ramifica. Cuando entra por un solo canal se dice estuario. Y cuando entra por varios canales se dice delta. Ejemplo de un río delta, ejemplo el río Nilo. Claro, el río Nilo cuando desembocaba en el mar Mediterráneo,
Básicamente formaba islitas, cada uno de estos son islas. Puede ser más, yo solo estoy poniendo 3 ramales, puede ser más ramales. Me dejo entender, puede entrar como por varios ramales, no hay ningún problema. La cosa es que solo que se tiene que ramificar en su parte final. ¿Correcto? Listo. Eso sería la diferencia entre esos dos desembocaduras. Vamos. Profe, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener lo siguiente. A ver, 5, 6, 7. Voy a hablar ahora acerca del curso. ¿Qué es el curso, profesor? Geografía, si me dices como abajo, te voto miércoles, ¿ah? ¿Qué es el curso? El curso es el recorrido total. ¿De qué, profesor? De un río. Ahora, ¿de dónde a dónde es el recorrido? Fácil, pues. Desde su naciente, ¿hasta dónde, profesor? Hasta su desembocadura. ¿Correcto? Ahí está, naciente y desembocadura. A ver, profe, ¿cómo es eso? No te entiendo. Facilito nomás. Mira aquí, yo voy a tener, ahí está, a ese rito. ¿Qué es esto? Naciente. ¿Qué es esto? Desembocadura. Todito este recorrido que es, profesor, es el curso. Correcto. Por eso nos dice que el curso es el recorrido total de un río. Ahora, el curso se divide en 3 partes, ¿correcto? Vamos a tener en primer lugar el curso superior. También le dicen curso alto. También le dicen juventud de un río. Curso medio. También le dicen adultez de un río. Voy a tener curso inferior o también le dicen curso bajo o vejez de un río. En tal sentido, un río va a tener 3 cursos, ¿correcto? En realidad el curso es uno, sino que se va a dividir en 3 partes. ¿Por qué? Porque cada parte presenta una característica distinta. Olla. Olla del Titicaca hace referencia a la vertiente hidrográfica. Olla del Titicaca o vertiente también se dice. Lo mismo. A ver, profesor, vamos a señalar características básicas de cada uno de estos cursos. ¿Correcto, profe? En este caso te está diciendo que cada curso va a depender. Mira, escúchame, esto, el análisis del curso, y es fácil de entender, solamente se determina por el concepto de río. El río te dice que es un conjunto de aguas lóticas. ¿Por qué se mueven? Por la pendiente. O sea, la pendiente va a determinar cómo es que el río se va a comportar. Quiere decir que la pendiente está determinada en base al curso. Quiere decir que en el curso superior, en el curso medio y en el curso inferior, las pendientes van a ser distintas. Vamos, nos dice, curso superior, ¿está colindante a quién? A la naciente. Correcto, siempre. Si te dice, ¿qué parte del curso de un río está pegada a la naciente? El curso superior. Y recuerda que cómo se mueve el río gracias a la pendiente. Correcto. Si el curso superior está pegada a la naciente, obviamente la naciente, ¿qué va a tener? Profesor, va a registrar en el curso superior una máxima. ¿Máxima qué? Máxima pendiente. Correcto, máxima pendiente, profe. Quiere decir que va a haber una gran caidaza. Va a haber un gran abismo, si quieres llamarlo, una gran pendiente. Si hay una máxima pendiente, ¿qué sucede, profesor? Allá, aquí se va a registrar una máxima. Máxima que velocidad. ¿De quién? Del agua de un río, pues. O sea, el río acá, ¡pum!, se va a mover raudamente, a gran velocidad. Si hay una gran velocidad, este río va a generar, o en esta parte, se va a generar una máxima que, una máxima erosión. Correcto, erosión. ¿Pero qué tipo de erosión, profesor? Una erosión vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Que le va a canalizar, le va a generar una rayaza en el suelo.
O sea, lo va a profundizar, va a desgastar, pero de manera profunda. ¿Correcto? En tal sentido, vamos a tener ¿qué cosa? Que aquí se encuentra, se ubica. ¿Qué cosa se ubica, profesor? Ubica los cañones, niño, los cañones. ¿Qué más se ubica? Se va a ubicar las cataratas, las cascadas. Correcto. En tal sentido, los pongos se van a ubicar en esta parte. Curso superior. Profe, ¿qué más nos dice? Como baja a gran velocidad, solito baja el río. Acá se registra el mínimo. ¿Mínimo qué? Mínimo caudal. Correcto, o sea, va a llevar poca cantidad de agua. No se junta con otros ríos. Vamos a tener lo siguiente. A ver, profesor, pasemos al curso medio. En el curso medio, ¿qué sucede, profe? Sucede lo siguiente. Hay una moderación de la pendiente. En todo caso, ¿qué sucede? Hay una reducción. ¿De qué, profesor? Reducción de pendiente. Correcto. Si hay una reducción de pendiente, aquí también hay una reducción. ¿De qué, profesor? Reducción de velocidad. Correcto, velocidad del río. Se va a reducir la velocidad. Correcto. Ahora, profesor, si nosotros hablamos de la reducción de velocidad, también aquí nos dice que se va a juntar con otros ríos. En todo caso, aquí se registran los afluentes, ¿qué más, profesor? Confluentes y efluentes. Correcto, afluentes, confluentes y efluentes. En todo caso, ¿qué hay? Hay un incremento. ¿Incremento de qué, profesor? Incremento de caudal. Correcto, caudal. Va a crecer la cantidad de agua. Va a llevar más agua, en este caso, más volumen. Si hay mayor cantidad de agua, acá es lugar propicio para la construcción. ¿Construcción de qué, profesor? De centrales hidroeléctricas. En tal sentido, las centrales hidroeléctricas se construyen en el curso medio. Profe, voy a tener curso inferior. Seguimos analizando, seguimos viendo, todo basado en qué? Basado en la pendiente. Correcto, mira, en el curso superior la pendiente era fuerte, en el curso medio se moderaba, en el curso inferior, ¿qué nos dice? Hay una mínima. ¿Mínima qué? Mínima pendiente. ¿Correcto? Mínima pendiente. En este caso, ¿qué te está diciendo? Que va a haber en todo caso una mínima. ¿Qué mínima? Mínima velocidad. ¿Correcto? Velocidad. ¿Correcto? Mínima velocidad. ¿Qué más, profesor? Nos dice que aquí va a haber un máximo. ¿Máximo qué? Máximo caudal. Caudal, porque acá se registra una mínima, se junta con más ríos, va a llevar mayor cantidad de agua. Aquí también se registra la máxima que máxima erosión. ¿Pero qué tipo de erosión? Horizontal, correcto, horizontal. Acá se va a formar los valles más amplios porque se va a ir desgastando para los costados. Ya no profundiza, sino hacia los costados. Profe, ¿qué vamos a tener? Aquí nos dice que como hay una mínima pendiente, hay una mínima velocidad. Aquí encontramos a los meandros. Meandros, ¿qué son los meandros? Serpenteo de los ríos, correcto. Como hay una mínima pendiente, básicamente lo que va a pasar es que los ríos van a formar meandros. ¿Qué más, profesor? A las típicas, voy a tener a las muyunas, etcétera. En tal sentido, vendría a ser esa parte. Ok, vamos. A ver, para que me entiendas, ya jovencito, para que me entiendas. Solamente es un ejemplo que te voy a hacer. Profe, ¿cómo? No te entiendo. A ver. Trae para acá. Me lo voy a tomar. A ver, mira esto. O sea, lo que yo te estoy diciendo todo y tú miras y tú sacas tu propio criterio, pijito. Voy a suponer que esta parte de aquí va a ser la base, el cauce de un río. Tú sabes que la pendiente determina todo. Curso superior, todito lo que te está diciendo. Máxima pendiente, máxima... Mira, ¿qué sucede? Si aquí nace el río, mira cómo se mueve el agua. A gran velocidad. Ahora, ¿qué pasa si yo bajo la pendiente?
Ah, profesor, mira, mueve más lento. Correcto, listo. Si baja más la pendiente, profe, mira, ni siquiera ya se mueve. Forma meandros. En todo caso, lo único que te estoy diciendo es en base a esto. Por eso yo te digo, si tú quieres analizar curso, solamente analiza con pendiente. Correcto, y todo lo que te va a dar, ya sabes, y ahí está todo lo descrito. ¿Ah? Estamos, en tal caso, lo único es eso. Pásale a la señorita. Listo, por lo tanto, sería eso. Nada más. Así te engaño, como te engañó ella, ¿verdad? No te preocupes. Yo no te voy a hacer sufrir, hijito. Estamos. Es un engaño moderado. Vamos. En tal caso, tenemos. Ahí ella sí te dejó destrozado el cerebro. No, ella. No le eches la culpa al estudio. Si a mí me ha pasado, me ha dejado jodido. Recontra jodido. Bacán, ahora sí. Ahora sí. Me agrada lo que estás pensando, enfermo de miércoles, porque no te quiero ver al siguiente ciclo. ¿Eh? Te veo, te boto de un puntapié. Vamos. 8, profesor. 8. Vamos a tener, ¿qué cosa? Afluente. Afluente. ¿Qué más? Efluente. Efluente. ¿Qué más, profesor? Confluencia. Confluencia. Parece complicado, pero no, niñito. Mira, vamos a hacerlo rapidito, facilito, nada más. Mira esto. Si nosotros hablamos de un afluente, estamos hablando de un río, pues, hijito. A ver, ¿qué cosa es un río afluente? ¿Qué cosa es un río efluente? ¿Y qué cosa es la confluencia de ríos? A ver, en este caso vamos a determinar. Primer punto. Nos dice afluente. Profesor, ¿qué estás graficando? Más o menos cómo se forman los ríos. Pues niñito, de aquí va ascendiendo un río, asciende y de aquí va descendiendo, listo, se juntan y avanzan los dos con sus agüitas juntadas. Pero en cambio este de acá le va a dar agüitas a este de aquí, ahí está. Y este le va a quitar, chorazo es esta vaina. ¿Listo? Ahora voy a tener este punto. A, B y C. Mira aquí, ¿ah? Escuchas concepto y tú determinas cuál es, ¿ya? Mira, río afluente. Te dice que un río afluente es un río secundario que le va a depositar sus aguas a un río principal. Le va a dar, le va a otorgar. Claro, ¿quién está otorgando? Ah, no me digas, ahí nadie está otorgando, ¿ah? Ya, listo. En todo caso, ¿ah? ¿Qué miércoles es? Es un río afluente. Listo, este es el afluente. Por eso al afluente, ¿qué le dicen? Río tributario. ¿Qué es tributar? Darpe, le otorga, le ofrece, le va a dar todititititito. ¿Qué cosa? Su agua. Estamos, claro, su anís le va a dar, en este caso, así como el tutor me ha dado su anís, igualito. ¿Qué es efluente? Mira acá, efluente. Es un río secundario que le va a quitar aguas a un río principal o va a nacer de un río principal. ¿Quién está naciendo? Claro, ve, le está quitando aguas, le quita aguas, nace de ahí. Profesor, ¿esto qué es? Esto es el río efluente. Correcto y facilito. Y ahora mira, confluencia. Confluencia es la unión de dos ríos secundarios para formar un río principal. ¿Dónde se están uniendo? Aquí. Esto y esto se unen, forman un río principal. En todo caso, ¿esto qué es? Esto es la confluencia de ríos. ¿Correcto? Listo. En tal sentido, afluente, facilito. Pues. El Guayaga es afluente del Marañón. Aquí más cerquita, ¿ya? El río, ¿qué río pasa por acá, por el costado de la ciudad? Guatatas, huevón. Allá vive seguro por ruta 10. Allá, río Alameda. Claro. En todo caso, el río Alameda, afluente ¿de quién es? Del río Muyurina.
Muyurina, ¿a dónde va? Al río Cachi. Cachi, Cachi, Cachi. Ya de arranque, todito es el mismo río. Se van. ¿Y Cachi a dónde va? Al Mantaro, niño. Al Mantaro. Por eso te digo, vas dando, vas dando, vas dando. Correcto. Ahora, ¿quién va quitando? Por ejemplo, el río Desaguadero. Desaguadero. ¿A quién le quita aguas? Al lago Titicaca. Por eso se llama desaguadero, desagua. Correcto, le chupa, le jala, le saca. ¿Qué cosa? El agua, pues. Su anís en este caso, ya listo. Mucho anís, soy enfermo. A ver, en este caso tenemos eso. Ya lista. Confluencia que no vas a saber, pillito. Mira, Marañón, Ucayali forman Amazonas. Se juntan. ¿Correcto? Listo. Eso es lo que te está diciendo acá. Ejemplos, un montón. Ya, bastantes ejemplos. Vamos, profesor 8-9. Voy a tener la cuenca. Si tú hablas de la cuenca, ¿qué es la cuenca, profe? Mira acá. Nos dice que la cuenca, niñito, simplemente viene a ser la dirección. ¿Dirección qué, profesor? Dirección que toma un río principal. Dirección que toma... ¿Qué cosa, profesor? Toma un río. ¿Qué río? Principal. Cuando yo te digo de esto, ¿qué estás hablando, profe? O sea, yo te estoy diciendo a dónde miércoles se va, ¿qué cosa? El agua de un río. Yo te pregunto, de criterio simple, yo te digo, ¿a dónde puede ir el agua de un río? ¿A dónde va? Ya, profesor, puede ir, ¿a dónde? Al mar. ¿Es el único? No, pues, por ejemplo, Alameda, ¿dónde va? Otro río, ¿sí o no? En todo caso, puede ir al mar. O también puede ir un río, ¿a dónde? A un lago. O simplemente en el trayecto ese río no llegará a un lugar, secarse. Desaparece el agua. ¿Cómo desaparece? Por ejemplo, imagínate que yo tenga un canal, un cauce de aquí hasta no sé dónde, hasta la esquina, ¿ya? Agarro de la señorita su botella de agua, le echo en el canal, ¿llegará a la esquina? No, pues se seca en el trayecto. En tal sentido, cuando se seca, no llega a ninguna parte, va a ser un tipo de cuenca. Si llega al mar, esto es una cuenca abierta. Se llama cuenca ¿qué? Exorreica. Todo río que llega al mar se llama exorreico. Su cuenca es exorreico. Si se seca, ¿cómo se llama? Se llama arreica. Y si llega a un lago, a una laguna, a otro río, es una cuenca cerrada. Profesor, es endorreica. En todo caso, vamos a tener eso. Si llega al mar, exo, abierta. Si llega a un lago, laguna u otro río, cerrada, endo. Y si se seca, arreica. Nada más. En todo caso, listo. Vamos, 10. Yo voy a tener, ¿qué cosa? El divortium. Divortium, ¿qué? Divortium aquarium. Aquarium. Profe, ¿qué significa esto? Divisoria. ¿Divisoria de qué? Divisoria de aguas. ¿Correcto? Eso significa Divortium aquarium. Profe, ¿cómo es esto? Facilito. Yo te pregunto, ¿los ríos en el Perú se dirigirán todos a un mismo lugar? Nape. Por eso hay ríos que van al mar, otros que se van al lago, otros al Amazonas. ¿Pero por qué? Eso depende de la pendiente. Mira esto. Yo voy a suponer que un río nace ahí. Correcto. Depende de la pendiente que este río se vaya hacia la izquierda, se vaya hacia la derecha, se vaya atrás o se vaya adelante. Si se va hacia la izquierda, ¿alguna vez pasará para el otro lado? Ya no, pues ni cagando, ¿sí o no? Claro, ¿cómo vas a pasar eso? Pues no vas a poder hacer eso, nada, nunca. No, ¿cómo le vas a dar vueltita? Un vueltón así le vas a dar, o le va a hacer con su piquito, va a escarbar. Obis, enfermo de miércoles, ¿ya ve? No puede, no puede. Mira aquí, por eso yo te digo, a ver, voy a suponer que este río nace acá, se mete. ¿Cómo podría pasar para acá?
Este río nace para este lado o para este lado. ¿Cómo pasaría para acá? Una vueltita le da, ¿verdad? Ya ve. En tal sentido, esta punta de acá que tú ves es el Divortium aquario. En el Perú, ¿quién hace papel de Divortium aquario? Claro, la cordillera de los Andes. La cordillera separa, por eso un río se va para allá y nunca lo vas a ver para este lado. Si un río se va para acá, nunca lo vas a ver para este lado. Si va para allá, jamás para este lado. Allá. Separa las aguas. ¿Me dejo entender? Por eso el Divortium aquario significa divisoria de aguas. Listo, nada más. ¿Estamos? Ahora, muchos aquí se confunden con esta vaina, ¿ya? Y vamos a ir aclarando todititititito esto. A ver, profesor, espérate, pe enfermo. Voy a hablar acerca de las vertientes. A ver, mira, voy a conceptuar primero qué es una vertiente. Muchos se confunden con la cuenca. ¿Cuenca y vertiente es lo mismo? No, ni cagando. Ahora mira acá. Si hablas de vertiente, ¿qué es una vertiente? Una vertiente es distinta a una cuenca. Cuando hablas de cuenca, estoy hablando de un río. ¿A dónde va? ¿Dónde termina? Si termina en un lago, si va al mar, no me importa. Pero si tú hablas de vertiente, es un conjunto de ríos principales. O sea, varios ríos principales van a ir a un mismo punto, a un mismo lugar. Claro, en todo caso, varias cuencas. Ajá, varias cuencas forman una vertiente. ¿Me dejo entender? En tal sentido, eso pasa. Por eso te estoy diciendo. Cuenca y vertiente es distinto. Cuenca habla de un solo río. Y vertiente habla de varios ríos. Van a ir a un mismo punto. Por eso, tú vas a ver que hay ríos que se dirigen. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Varios ríos al mar peruano. Otros ríos se van a ir al Titicaca. Otros ríos se van a dónde? Al Amazonas. Ahí está, profesor. Al todito esos ríos se van a meter al Amazonas. En todo caso, varios ríos van a ir a un mismo punto. ¿Correcto? ¿Listo? En todo caso, pregunta de examen. Pregunta de examen. En el territorio peruano, el río Amazonas, ¿qué es? ¿Una vertiente o una cuenca? Claro, es una vertiente. Y a nivel de Sudamérica, una cuenca, porque solito el río ingresa. A ver. Mira, esto es Sudamérica, ¿sí o no? Sale del Perú. ¿Este río es solito o no? Ya, pe, ¿y qué miércoles es un río solito? Cuenca, pe. Ya, ahora, ¿a qué en el Perú le van a meter varios ríos o no? ¿Ahora qué es? Vertiente, listo. ¿Entendiste? Ya, por eso, eso te estoy diciendo, pe. Ahora, en el territorio peruano, pregunta de examen 2017 San Marcos, en este caso, la vertiente, o mejor dicho, la cuenca del Amazonas, ¿qué tipo de cuenca es? ¿Arreica, exorreica, endorreica? Territorio peruano dije, exorreica, me dices, no enfermo, es endorreica. Porque solo estás hablando del Perú y aquí cerrado. En Sudamérica es otra cosa, es exorreica. Mira, por eso te estoy diciendo, entonces, como ya al siguiente siglo, hijito. A ver, en todo caso, vertientes hidrográficas, dime. En un lago, huevón, yo he dicho alguna vez que desemboque en un lago. Claro, está cerrado nada más. Mira, por eso, ese es el detalle, muchos se confunden. Yo dije, para que sea endorreica, este río tiene que desembocar en un lago, en una laguna o en otro río. Y no necesariamente tiene que ir a un lago. Solamente que sea cerrada. Claro, mira, a ver, si este río está desembocando acá, ¿qué es? Se cierra, pues. O sea, de acá para allá lo cierra, pues.
No, ahí termina el río. Está bien, ahí termina. Claro, mira, este río que viene de acá, su desembocadura es esta, pues. Y ahí se cerró, pues. Nada. Ya, pero mira, si este río va, no se cierra, se abre, mira, al mar. O lo ha cerrado. Pero en cambio este río si baja, mira, se cierra. ¿Se entiende? Claro, pues se convierte en otra cosa. Claro, es endorreica. La reica, cuando no llega nada, se seca en el trayecto. Tienes tu caucecito. Por eso yo te decía, mira, imaginemos que tengo el cauce, o sea, el hueco, la zanja. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Cuando hablo de cauce, ¿ah? ¿Dónde está cauce? Acá está. El hueco. Voy a suponer, de aquí hasta Alameda hay una zanjita, un canal. ¿Está bien? Listo. Yo le echo un baldazo de agua. ¡Flag! ¿Llegará hasta allá? Sí, huevón, ¿cómo va a llegar nada? No hay cantidad de agua suficiente para que llegue, se va a secar en el trayecto. Claro, por eso, para que se seque hay múltiples razones, ¿ah? Puede ser que se filtre, o sea, pase a formar parte de la napa freática. Está avanzando, se va filtrando. Ya no llega más allá. Otro, que se evapore. Claro, el calor, pues. O otro, que te lo chupes. Claro, que te lo consumas. A ver, mira, esto pasa en la sierra, en los pueblitos pasa esto. Miren, ¿ah? ¿Qué sucede? Se lo chupan, ve. Ricazazo todavía. Mira esto, ¿ah? Voy a suponer de aquí hasta el extremo de la otra pizarra es un río. O sea, todo esto va a ser un río. Estoy suponiendo. Este cuadro es un pueblo, otro pueblo, otro pueblo. Todos los cuadros son pueblos. Estoy siendo claro, ¿ah? Vamos a empezar a utilizar un río. Mira qué sucede. Para mi riego, para mi consumo, no me importa. Este consume, consume. Imagínate que he botado 10 litros de agua. Estoy suponiendo. ¿Llegará allá? No va a llegar ni capa. ¿Qué ha pasado? Te lo chupaste. ¿Se secó o no? ¿Ya qué es? Arreico, pues. Claro, en todo caso, por eso hay muchas formas de que se seque. No solamente es que se evapore o se filtre, ¿ah? También es por consumo. ¿Sí? En tal sentido, ahí está. Vertientes hidrográficas. ¿De qué, profesor? Del Perú. Profesor, si tú hablas de las vertientes hidrográficas del Perú, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. En el Perú, chicos, vamos a tener 3 vertientes. Ya sabes, ¿hacia dónde se van a ir los ríos principales? Varios ríos a un mismo lugar. ¿Correcto? Profe, vamos a tener en todo caso uno. Vertiente. Claro, vertiente hidrográfica del Pacífico. Listo, Pacífico. Vamos a... Profe, si hablas de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿qué podemos hablar? Primero, estos son todos los ríos que se dirigen. ¿A dónde, profesor? Dirigen o van, vamos a poner así directo ya. Se van a ir, ¿qué van? ¿A dónde, profesor? Al mar. Al mar peruano. ¿Por qué le dices, profesor, en todo caso, vertiente hidrográfica del Pacífico? Es que el mar peruano, ¿qué es? Claro, parte del Océano Pacífico. Mira, a mí me han preguntado, pero profe, si tú me estás diciendo que es vertiente del Pacífico y son ríos que van a ir al mar peruano, ¿por qué dices vertiente del Pacífico? Dice. ¿El mar peruano qué es? Le digo. Mar. Es parte del Océano Pacífico. Eso hemos visto en la clase anterior. ¿Ah? No vengas con tonterías a sorprenderme acá. Ah, ya, profe. En todo caso tenemos Mar Negro, era Mar Negro. Ya, mire, enfermo y miércoles. Vamos a, profe, ¿qué tenemos ahora? Mira acá. Nos dice que estos nacen en la cadena. ¿Qué cadena, profesor? Cadena occidental. ¿Occidental de qué? De la cordillera de los Andes. De la cordillera de los Andes. ¿Listo? Mira, niño.
Tengo tres cadenas, occidental, central, oriental, para que te ubiques. Esto yo no he hecho en vano. ¿Ah? ¿Esto qué es? La cadena occidental, central y oriental. Así está formada esta. Quiero que te manejes esta idea. ¿Cuál es la cadena más altaza? Occidental. ¿La mediana? ¿La más pequeña? Oriental. ¿Correcto? ¿Ah? Porque a partir de esto vas a entender todito el resto de las características de esos ríos. Si esto es la cadena occidental, tienes que meterte en qué tipo de cuenca. Superior. ¿Correcto? ¿Ah? Todas estas características van a entrar allá. Mira acá. ¿Qué te dice? Si nacen en la cadena occidental, estos nos dice que son de corto recorrido. Recorrido. ¿Por qué, profesor, corto recorrido? Mira, pijito. Claro, si aquí nacen y desembocan en el mar, su recorrido está cerquita. ¿Correcto? Cerquita está. Profe, ahora vamos a ver qué nos dice. Son torrentosos. Claro, torrentosos. Cuando tú hablas de torrentosidad, es que bajan a gran velocidad, son raudos. ¿Por qué? Ya sabes, si hay bastante pendiente, lleva máxima velocidad. Ahora, profesor, yo te pregunto, ¿si llevan máxima velocidad se juntan con otros ríos? No. En todo caso, estos son poco caudalosos. Mira, estoy cumpliendo con esto, mira. Máxima pendiente, máxima velocidad, mínimo caudal. Correcto, obviamente hay excepciones, ¿sí o no? Por ejemplo, el más caudaloso, ¿quién es? El río Santa. Correcto. Profesor, si son poco caudalosos, estos son no navegables. Todos no, tienen sus excepciones. El río Tumbes, por ejemplo. Claro, profe, no navegables. ¿Qué más, profesor? Nos dice que son, ¿qué cosa? Son de régimen. Régimen, ¿qué? Régimen irregular. Irregular. ¿Correcto? Claro, irregular. Son muy marcadas sus variaciones de caudal. En crecida, bastantote. En estiaje, poquitito. Pero hay también ríos que sí tienen régimen regular. Ejemplo, Santa, Tumbes. Son de régimen regular. Profe, hay excepciones, por esto te digo. Si son de régimen irregular, también nos dice que algunos son arreicos. ¿Qué quiere decir? Se secan, pues. Correcto, se secan algunos ríos. Ejemplo, el río Piura. Vas a tener el río Ica, que son arreicos. Profe, voy a tener, ¿qué más? Nos dice que tienen un recorrido andino. Andino que costeño o costero. ¿Correcto? Costeño o costero. Listo, quiere decir que nace en los Andes y termina en la costa. Porque hay otros que son de recorrido andino amazónico. Nacen en los Andes y terminan en la Amazonía. Hay otros que son andino. Nacen en los Andes y terminan en los Andes. Claro, por ejemplo, ¿quién nace en los Andes? Los del Titicaca. Titicaca nace en el Ande, termina en el Ande. Amazonas, nace en los Andes, termina en el Amazonas. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿cuántos ríos tenemos? Son en total, ¿cuántos? Son en total 53 ríos. ¿Desde dónde? Desde Tumbes hasta Tacna. Ahora, profesor, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar acerca de los principales. ¿Qué principales ríos? Aquí sí viene lo ricazo, ¿verdad? Mis quizás es esto. A ver, profesor. Tumbes. ¿Listo? Guatatas, huevón, ya. A ver. Sí, pero esto, pues no seas palomía ya, pero. ¿Qué departamento? A ver, en el departamento de Tumbes vamos a ver dos ríos importantes.
Sarumía y el río Tumbes, ¿correcto? Tumbes, río Sarumía y río Tumbes, ¿correcto? ¿Qué es el río Sarumía? Nos dice que el río Sarumía es el más boreal de la costa. Cuando te digo boreal, ¿qué es? Muy bien, está más al norte, pero solo de la costa, porque del Perú es este río. ¿Cómo se llamaba? Putumayo. Correcto. Putumayo, ¿qué frontera forma? Perú, Colombia. Correcto. Ahora, el río Sarumía es esta colita de aquí, por eso es el más boreal de la costa. ¿Qué es eso? Frontera con Ecuador. O sea, el río Sarumía forma frontera con Ecuador. ¿Correcto? Vamos. Profesor, es un río internacional porque no tiene origen en Perú. Nace en Ecuador y termina en Perú. ¿Correcto? En todo caso, profesor, Sarumía. Más boreal de la costa, río fronterizo, río internacional. ¿Estamos? Listo. Tumbes, profesor. También es un río internacional. No tiene origen en Perú. Nace en Ecuador. Este río es de régimen regular. Al ser de régimen regular, nos dice que este río es caudaloso. Es caudaloso. Profesor, este río al ser caudaloso es navegable. Único navegable de la costa, se dice. Profesor, este río también es el único río del Perú que tiene desembocadura en delta. Correcto, su desembocadura es en delta. Mira, ya diciendo, internacional, río de régimen regular, río navegable, desembocadura en delta. Profesor, aquí en su trayecto forma los manglares de Tumbes. Y en esos manglares se desarrollan los únicos cocodrilos de la costa peruana. ¿Correcto? Si te preguntan, ¿desarrollo de los cocodrilos en la costa peruana? Tumbes. ¿Correcto? ¿Listo? Vamos, profe. ¿Qué voy a tener ahora? Debajo del departamento de Tumbes. Profesor, yo voy a tener al río. ¿Ayacucho, huevo? ¿Cómo va a ser esto, Ayacucho? Esto viene a ser Piura, hijito. Piura. Ah, dice, enfermos. Voy a tener al río Chira. Voy a tener al río Piura. Profesor, el río Chira también es un río internacional porque tiene origen en Ecuador. ¿Correcto? En Ecuador. O sea, pregunta de examen San Marcos, preguntaba, ¿cuáles son los ríos costeros que no nacen en el territorio peruano? Sarumía, Tumbes y Chira, los tres primeros. Esos ríos no tienen origen en Perú. Correcto. Ahora, el río Chira es importante, ¿por qué? Porque es el río más occidental del Perú. ¿Por dónde ingresa? Por la península de Illescas. Es el más occidental de todo el Perú, no solo de la costa, del Perú. Este río nos dice que en su trayecto se ha construido la represa más grande del Perú, llamada Poechos. Correcto, la represa, el reservorio de agua más grande del Perú. Poechos, profesor. En ahí se aprovecha para la construcción de una central hidroeléctrica llamada Gallito Ciego. Gallito Ciego, se llama así. Sí, claro. En todo caso, profesor, tenemos eso. Poechos. Profesor, Piura. Este río sí ya nace en Perú, en la provincia de Huancabamba, en Piura. En la provincia de Huancabamba, al recorrer todo ese lado, empieza a ingresar al departamento o a la ciudad de Piura. Da aguas a la ciudad de Piura. Al pasar por la ciudad de Piura, ingresa al desierto de Sechura. Pasa por el desierto de Sechura. Y en ese trayecto se vuelve arreico. ¿Por qué? Porque se evapora. Correcto, se seca. En tal sentido, tenemos río Piura. Correcto. Profesor, vamos a tener al siguiente departamento. ¿Qué departamento está ahí abajo, profesor? Voy a Lima, bacán, hijito. Tú estás bien orientadazo. Muy bien, ¿qué tal? Estamos. Voy a tener a Lambayeque. Lambayeque. En Lambayeque, profe, ¿qué tengo? Voy a tener a los siguientes ríos. Vas a tener el río que te gusta. La Leche, correcto, la Leche. Vas a tener el río Chancay. Chancay Reque, sí, también está, Chancay Reque. Nos importa estos dos, ¿ya? La Leche, porque forma el valle de cítricos más importantes de todo el territorio peruano. Profesor, cítricos, como por ejemplo, ¿qué cosa? Limón. Limón, profesor, valle limonero por excelencia. Río Chancay Reque es el único río del Perú que tiene efluentes que terminan en territorio peruano. Ojo, ¿qué son efluentes? Se ramifica en tres ríos. ¿Cuáles son? Río Chancay,
Río Reque, no, en este caso, Río Reque, Río Taimí y Río Lambayeque. Correcto. Chancay básicamente se separa en esos dos. El río Lambayeque es consecuencia o es un desagüe del río Chancay. Correcto. Profe, voy a tener, siguiente departamento debajo, La Libertad. Correcto. En La Libertad, profe, que tengo, voy a tener al río Chicama. Chicama, muy bien. El río Jequetepeque. Jequetepeque. Profesor, voy a tener el río Chao. Voy a tener el río Virú. Voy a tener el río Moche, coma, etcétera. ¿Correcto? Profe, Chicama, Jequetepeque. Chicama forma el valle azucarero más importante de todo el territorio peruano. Profe, el río Jequetepeque forma el valle arrocero más grande del Perú. Profesor Ichao forma el valle tomatero más grande del Perú. La Libertad. Ancash. Ancash, profesor. Claro que sí, pero más que nada por los fenómenos que pasan en la costa. Muy bien. El río Santa. El río Guarmey. El río Culebras. Correcto. Profe, excelente, Casma. Profe, voy a tener Santa. ¿Qué nos dice? Este río es el río más caudaloso de la costa. Correcto. Lleva 20.000 metros cúbicos por segundo. 20.000, pero eso no es nada comparado con el Amazonas. Vamos. Pero es el más caudaloso de la costa. Ahora, este río es de régimen regular. Regular. Profesor, este río nos dice que pasa y parte la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, formando un valle interandino muy importante. ¿Cuál es? El valle llamado Callejón de Huaylas. Correcto. Callejón de Huaylas. Divide lo que es la Cordillera Blanca y Negra. Estamos, ¿dónde está? En Ancash. Correcto. Claro, el río Santa. Este río forma, ¿qué cosa? Forma un cañón llamado el Cañón del Pato. Correcto. Ahora, en ese Cañón del Pato se ha construido una central hidroeléctrica llamada Huallanca. En tal sentido, tenemos eso. Más caudaloso, régimen regular, forma el Callejón de Huaylas, separando blanca y negra, y además forma el Cañón del Pato. Correcto. En tal sentido, tendríamos eso. Profe, ¿qué voy a tener debajo de Ancash? Ahora sí, lo que les gusta. ¿Quién, profesor? Viene a ser la ciudad capital. ¿Quién es? Lima. Correcto. En Lima, profesor, ¿qué voy a tener? Pero, claro que sí. Voy a tener el río Rima. Claro, el Guaycoloro. Vas a tener el río, en este caso, por ejemplo, se me va. El río... Ya. Chillón, bacán, Chillón. ¿Qué voy a tener, profesor? El río Supe, por ejemplo. Correcto, el Santebulalia, por ejemplo. Voy a tener el río, en este caso, Cañete, etcétera. Son 11 ríos que pasan por el departamento de Lima. Vamos, Rímac, nos importa. Nos importa bastante porque este es río. No, ya, está bien, es el más contaminado, está bien. Es el más contaminado, pero por basura. Pero a pesar de ser el más contaminado, esto da de agua, abastece de agua a la mayor cantidad de población del Perú. Es el que sirve a la mayor cantidad de población peruana. Lima. Profesor, cuando vas, ahí también entra el mayor número de centrales hidroeléctricas. 5 centrales hidroeléctricas se han construido. ¿Cuáles son? Pablo Borne, Huinco, Huampaní, Barba Blanca y Juan Carocio. Son 5 centrales hidroeléctricas. ¿Correcto? Profe, 5 centrales. Su máximo afluente es el río Santa Eulalia, en Chosica. En todo caso, ¿dónde nace esto? Nace en el Nevado de Ticlio. En el Nevado de Ticlio, la Oroya Lima, Junín y Lima, ¿correcto? Ahí nace y desciende formando el Valle del Rímac. El Chillón, bueno, pues abastece a la nueva población, a los nuevos invasores de la costa peruana, que vienen a hacer, ¿qué cosa? Vienen a hacer la parte norte, ¿verdad? Principalmente lo que viene a hacer, ¿qué cosa? Lo que viene a ser la parte de Ancón, la parte de Caraballo, voy a tener Comas, toda esa zona. Y Supe, bueno, pues ahí se ha desarrollado la cultura Caral, pues sí o no. Río o departamento de Ica. ¿Qué tengo? Vas a tener el río Pisco.
voy a tener el río Ica, voy a tener el río Chincha, vas a tener el río Grande, etcétera. A ver, profesor, Pisco, forma el valle vitivinícola más importante del Perú. ¿Plantaciones de qué? Plantaciones de vid. Uva, pues, hijo. Uva. Vitivinícola, de vid. Correcto, claro, vid. ¿Qué es vid? Uva, pues, hijito. Por eso ahí se da sus derivados. Pisco. Vas a tener, ¿qué cosa más? Vino. Los distintos. Ica, profesor, es un río arreico. Arreico, correcto, se seca. Ahora, este río nace en la laguna de Choclococha, correcto, aunque no. Este río directamente se saca aguas de la laguna de Choclococha para poder, ¿qué cosa? Para poder dar aguas a este río. Se ha hecho un canal de la laguna de Choclococha para abastecer, simplemente porque forma un valle muy importante para la ciudad de Ica y es un valle bastante importante para el Perú. Claro, es un canal que se ha hecho. Chincha, profesor, bueno, el valle de Chincha vamos a tener. ¿Qué tenemos después de Ica? Arequipa. En Arequipa, profesor, ¿qué tengo? Vas a tener a los siguientes ríos. Vas a tener el río Ocoña. Voy a tener el río Majes, ¿correcto? También se le dice Colca. Vas a tener el río Tambo, ¿correcto? Tres importantes. Ocoña. Este río nace en el departamento de Ayacucho. Es el único río de Ayacucho que termina en el mar peruano. No hay otro río que termine en el mar peruano. Sí, Ocoña, porque nace en Ayacucho. Correcto. Esto nace en la cordillera, en la cadena más, en este caso en la cadena occidental, en la cordillera del Guangzhou. Correcto. En Paucar de Sarasara. Y de ahí, ¡fum!, desciende hacia el departamento de Ica. Recuerda que Ayacucho tiene colindancia con Ica, mejor dicho, con Arequipa, y se va hacia Ica. Y en Ica, ¿qué forma? Forma el cañón más profundo del Perú y tercer cañón más profundo de la Tierra. Profesor, se llama el cañón del Cotahuasi. Cotahuasi. Correcto. Majes forma el cañón del Colca. Colca, segundo cañón más profundo del Perú. Y Tambo, este viene a ser el río más largo de la costa. Correcto, río más largo de la costa. En todo caso, tendríamos eso. Profe, voy a tener al departamento. ¿Qué departamento? Obviamente, Moquegua. Correcto, Moquegua. En Moquegua, ¿qué tengo, profesor? En Moquegua yo voy a tener a los siguientes ríos o al siguiente río. En este caso voy a tener al río ¿qué? Al río Osmore, en este caso, al río Osmore. ¿Aló? Osmore. En tal sentido, jóvenes, tendríamos esa parte, esa base. Vamos a tener el río Osmore. ¿Aló? Profe, estoy chambeando, te llamo más ratito. Te llamo más ratito, estoy chambeando, papi. Miren, chicos, en todo caso el río Osmore nos dice que viene a ser el río más contaminado de la costa junto con el Rímac, pero esto es por relaves mineros. Relaves mineros. En tal sentido tendríamos esa parte. Profe, ¿qué voy a tener? Voy a tener al siguiente departamento, último departamento. ¿Quién es? Arica, huevón. Tacna, estamos, Tacna. Ahora eres chileno ya miércoles. Va, chileno es ese huevo, mátenlo. A ver, en este caso tenemos esta parte. ¿Qué tendríamos acá? Al río Caplina. Voy a tener al río Locumba, correcto, Locumba. Caplina, jóvenes, viene a ser el río más, ¿qué cosa? Más austral del Perú, ¿correcto? En tal sentido, tendríamos esa parte. ¿Cuáles serían tus ríos cardinales? Dime. ¿Cuáles serían tus ríos cardinales? Más boreal, Putumayo. Más occidental, Chira. Más austral, Caplina. Y más oriental, aquí, profesor, es el río Geat. ¿Correcto? Geat. Frontera entre Perú y Bolivia. ¿Correcto? Es el más oriental. Seríamos ese punto. Muy bien. Eso sería respecto a la vertiente hidrográfica del Pacífico. Vamos, profesor. Tenemos vertiente hidrográfica del Amazonas. Vertiente del, ¿qué cosa, profesor? Del Amazonas o también llamado Atlántico. Ya, niño, vamos. ¿Qué tenemos?
voy a tener las siguientes características. Primero, ¿dónde nacen estos ríos? Estos ríos nos dice que nacen, ¿en dónde, profesor? Nacen en la cadena. No. En los, ya ve, me estás jodiendo acá. En los nudos. ¿Qué nudos? Nudos de Pasco. Pasco, ¿qué más, profesor? Y Vilcanota. Correcto, Vilcanota. En todo caso, miren aquí, este de aquí viene a ser el famoso nudo de ¿qué? Nudo de Pasco. Y este de aquí es el nudo de Vilcanota. Correcto, ahí van a nacer estos ríos. ¿Estamos bien? Profe, ¿qué nos dice? Nos dice que estos ríos son, ¿qué cosa? De largo. ¿Largo qué, profesor? Largo recorrido. Recorrido. En todo caso, son los más largos. Vamos. Profe, ¿qué nos dice? Estos son, ¿qué cosa? Son los más, ¿qué cosa? Más caudalosos. Correcto, llevan bastante cantidad de agua. Estos muy bien. ¿Son qué cosa? Son navegables. Navegables. ¿Pero de dónde? Solamente de su curso medio para abajo. En el curso superior ningún río es navegable. ¿Ya? Curso medio para abajo se puede navegar. Profe, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que estos ríos son los más caudalosos. ¿Son de qué? Son de régimen. ¿Qué tipo de régimen, profesor? Régimen, en este caso, regular. Correcto, regular. Ah, ya, profesor. En todo caso, simple. Es todo lo contrario a esto, ¿ya? Todo lo contrario a esto. Lo que se parece a esto es la del Titicaca. Correcto. O sea, las características del Pacífico van a ser similares a las del Titicaca. Esto sí es lo contrario a ambos. ¿Ya? Para no estar mencionando todo. Muy bien. Ahora, chicos, si nosotros hablamos desde esa parte, nuestro propósito es ¿qué cosa? El río Amazonas. Correcto. Ahora miren, ¿cuándo se determina, cuándo se desarrolla? Ya, chiquitos. Muy bien. Esto de acá nos dice que en el año de 1996 se busca, o a través de una expedición que lo desarrollan dos personas, un ítalo-polaco llamado Jacques Palkowski y un peruano llamado Guillermo de Faura. Van a buscar el origen del río Amazonas. ¿A dónde les lleva ese origen? Buscan, no se perdieron huevo, van a llegar. Vamos a tener ¿qué cosa? Se van al departamento. Departamento. ¿De qué, profesor? Departamento de Arequipa. Ah, ya, profe, en Arequipa te está diciendo que van a ser el río Amazonas. Si nosotros vemos, aquícito está el departamento de Arequipa y ahícito van a ser. ¿Correcto? Sí, en el departamento de Arequipa. ¿En qué cadena? Cadena occidental. ¿Correcto? ¿Ah? Profesor, ¿en qué parte del departamento de Arequipa? En una provincia. ¿Cómo se llama? Profesor, espérate, pues provincia. ¿Provincia de qué? Provincia, en este caso, de Cayoma. ¿Correcto? Cayoma. ¿Correcto? Cayoma. Profesor, ¿en qué parte de esa provincia? En una cordillera. ¿Cómo se llama esa cordillera? Se llama la cordillera, en este caso, del Chila. Del Chila. Ahí está, en la cordillera del Chila. ¿En qué parte de la cordillera? En el Nevado. ¿Qué nevado, profesor? En el Nevado de Quehuizá. Quehuizá. Correcto, ahí hay tres nevados, el Mismi, el Choquequirao y el Quehuizá. Exactamente en el Quehuizá nacen, ¿correcto? Es una cordillera, conjunto de montañas, son puro nevados. Profesor, ahora, ¿cómo nace? Muchos pensarán, dirán, pues que es derretimiento de nieves, ¿no? No. Este es un nacimiento, es por afloramiento. Afloramiento. Quiere decir que nace de qué? Nace de un manantial. Correcto, de un manantial. ¿Qué es afloramiento? Agua subterránea, napa freática, pues a través de un nacimiento. ¿Qué tipo de nacimiento va a tener? Nacimiento freático, niño. Freático es su nacimiento, principalmente. Correcto, ahí hemos visto acá. En todo caso, vamos a tener eso. A partir de ahí, va a tener distintos nombres. Por ejemplo, le van a llamar Apacheta o río Apacheta, luego Horníos, luego Monigote, Apurímac. Quiere decir que el Apurímac y el Amazonas nacen en el mismo lugar. Este de acá es el Apurímac, ¿correcto? Profe, en todo caso, mira aquí, yo voy a tener que este río, que es este es el río Apurímac.
Apurímac. Correcto. Este río va a formar un valle muy importante, el valle de Apurímac, que se va a dedicar netamente al cultivo de caña. Correcto, caña de azúcar y sus distintos derivados. En todo caso pasa por el departamento de Apurímac. Ciudades principales, Abancay. Correcto. Su máximo afluente del Apurímac viene a ser el río Pampas. Correcto. De acá de Ayacucho le va a abastecer el río Pampas. Ahora, Apurímac y Mantaro se juntan, pero Mantaro ¿de dónde viene? Mira, este de acá por donde pasa es la cadena central, ahí está el pongo de Apurímac. Esto se llama pongo de Apurímac. El Mantaro viene del nudo de Pasco y desciende ahí. Profesor, en este puntito rojo se van a juntar los dos, Mantaro. Mantaro es el río más contaminado del Perú. Más contaminadazo del Perú. ¿De todo el Perú, profesor? Sí. Ahora, en todo caso, esto de acá, ¿quién es? Este es el río Mantaro. Correcto, Mantaro. El Mantaro, a pesar de ser el río más contaminado, nos dice que forma el valle más productivo de toda la sierra peruana. Y también, en este caso, abastece o se va a formar o va a abastecer aguas a la mayor cantidad de población de la sierra peruana, Huancayo. Huancayo es la ciudad más poblada de la sierra. ¿Correcto? Listo, profesor. En todo caso, aparte de eso, forma un pongo. ¿Cómo se llama ese pongo? Se llama el pongo del Mantaro. Esto está en el departamento de Huancavelica. Por eso, en todo caso, ¿qué recorre? Recorre Huancayo, o sea, Junín y Huancavelica. Profesor, ahora, ¿qué pasa? En ese pongo del Mantaro se construye la central o el complejo hidroeléctrico más potente del Perú, el complejo del Mantaro. ¿Cuántas centrales tiene? 2, llamados Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución. Correcto, son las 2 centrales hidroeléctricas del complejo hidroeléctrico del Mantaro. ¿En qué departamento? Huancavelica. Profesor, Mantaro y Apurímac se juntan y ¿a quién forman? Al río N. Ahí está. Esa vainita, profesor, ¿quién es? Esto de ahí es el río N. Allá, profesor. Si hablamos del río N, estos de acá que van a conformar el famoso Braen. Valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. ¿Qué departamentos? Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín. Correcto, 4 departamentos. En este puntito, el N se va a juntar ¿con quién? Con el Perené, y el Perené viene de esta parte. Profesor, ¿cómo se llama este río? Este viene a ser el Perené. El Perené es importante porque se va a formar de la confluencia de 2 ríos, Paucartambo y Chanchamayo. Correcto, Chanchamayo. El Chanchamayo va a influenciar a todo el valle del Perené para el cultivo de café. Correcto. Por eso en el Valle del Perené se cultiva café. ¿Qué ciudades? San Ramón, La Merced, todas esas ciudades de Selva Central se van a encontrar en el Valle del Perené. ¿Correcto? Listo. Profe, en todo caso, Perené, Banga y N forman el Tambo. Aquí está el río Tambo. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. Esto se llama ciudad de Atalaya. Profesor, el Tambo se va a juntar con el Urubamba. El Urubamba viene de aquí, de Cusco. Profesor, pasando por el pongo. ¿Qué pongo? El pongo de Mainique y el pongo de Toronjoy. Esto viene a ser el río Urubamba. El Urubamba, niño, en todo caso, ¿qué forma? Forma el Valle Sagrado de los Incas. En el pongo de Mainique es donde se va a reconstruir la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Por eso cuando uno va a la ciudadela de Machu Picchu estás viendo ¿qué cosa? El pongo de Mainique. ¿Correcto? Una gran pendiente. En tal sentido, Urubamba. Profesor, Urubamba y Tambo forman el Ucayali. En Atalaya se juntan los dos y esto que viene a ser el río. ¿Qué río? Ucayali. En este caso el Ucayali es el río más largo del Perú. ¿Cuánto mide? 1771 kilómetros. Correcto. ¿Hasta dónde? Hasta la ciudad de Nauta. En la ciudad de Nauta, Iquitos, el Ucayali se va a juntar con el Marañón. ¿El Marañón por dónde viene? Por acá. Forma el pongo de, en este caso, Rentema y el pongo de Manseriche. Correcto, estos son 2 pongos importantes, Rentema y Manseriche. Manseriche es el más grandazo, segundo más grande Rentema. Profesor, en todo caso, el Marañón nos dice que va a ser el río más interdepartamental del Perú. ¿Cuántos departamentos? 6 departamentos. Va a recorrer Pasco, va a recorrer La Libertad, va a recorrer Cajamarca, Amazonas, Loreto. Correcto, 6 departamentos. Profe, antes de llegar a Nauta, su máximo afluente del Marañón viene a ser el río Guayaga. En todo caso, ¿esto quién viene a ser, profesor? Estito de acá viene a ser el Guayaga. Correcto, el Guayaga
Profesor, ¿forma qué cosa? Forma el pongo de, en este caso, de Aguirre. Acá está el pongo de Aguirre. En todo caso, esto sería, ¿quién? El Marañón. ¿Correcto? Marañón. Ahí está, profesor. Tenemos eso. Ahora, en Nautiquitos estos dos se juntan y forman ¿qué cosa? El río más largo del planeta llamado Amazonas. El Amazonas es el río más largo, más profundo, más caudaloso de todo el planeta. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima clase.